puede ser al final de la conferencia. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la ictericia. Habíamos hablado que se trataba al hablar de ictericia, definiéndola, la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, que se traduce pues en un exceso de la bilirrubina circulante que refleja un desequilibrio temporal entre la producción y la eliminación de la bilirrubina. De esta manera se produce la ictericia. Este es el término ictericia. Cuando hablamos del término hiperbilirrubinemia, básicamente se trata de un concepto bioquímico que va a indicar una cifra de bilirrubina plasmática superior a lo normal. Entonces, en las diapositivas vemos cuánto es lo normal de la bilirrubina. Vamos a hablar de la indirecta y de la directa. La bilirrubina indirecta, 1.3 miligramos por decilitro, es liposoluble, por tanto se deposita a nivel del sistema nervioso central, de ahí el peligro cuando hay las hiperbilirubinemias que puede producirse severas, que puede producir el cacnícteos. Y esto se traduce en una hemólisis. La bilirrubina directa, 1.5 miligramos por decilitro, que es la conjugada, esta se va a excretar por la luz intestinal y se traduce generalmente en una colestasis. Clínicamente se observa en el recién nacido cuando la bilirubinemia sobrepasa la cifra de 5 miligramos por decilitro. Este dato que les estoy dando es muy importante para poder hacer el diagnóstico en los recién nacidos, ya que sabemos que al inicio pues hay una hiperbilirubinemia fisiológica, ¿verdad? Aproximadamente 50-60% de los neonatos a término y casi el 90% de prematuros van a presentar hiperbilirubinemia. Por eso es importante saber el diagnóstico, hasta cuánto podemos esperar lo normal. La mayoría de los neonatos van a desarrollar ictericia clínica luego del segundo día de vida, como una expresión fisiológica benigna y autolimitada que generalmente va a desaparecer antes del primer mes de edad. La principal causa es fisiológica cuando inicia 24 horas a predominio de la indirecta y que dura de 2 a 3 días. Es decir, que las primeras 24 horas que se inicia la ictericia es de tipo fisiológica. Y esta va a durar unos 2 a 3 días y generalmente va a ser a predominio de la bilirrubina indirecta. El recién nacido tiene una predisposición a la producción excesiva de bilirrubina debido a que posee un mayor número de glóbulos rojos. El sistema enzimático del hígado es insuficiente para la captación y conjugación adecuada de la bilirrubina. Por eso se produce esta ictericia fisiológica, pero es dentro de las 24 horas. ¿Cuándo vamos a hacer una significación de patológica de esta ictericia fisiológica que hemos dicho que aparece a las 24 horas y con predominio de la bilirrubina indirecta, ¿verdad? En cambio, aquella bilirrubina a predominio de la directa y que persiste por más de 10 días y que haya un aumento antes de las 24 horas de vida y que vamos a decir que es una ictericia de tipo patológica y que además nos da datos de severidad. Cuando vamos a ver los resultados de los exámenes, nos van a dar más de 12 miligramos por decilitro de ictericia, que se traduce en una ictericia patológica, a predominio de la bilirrubina directa. Entonces vemos aquí en el cuadro la ictericia fisiológica y cuando es una ictericia patológica. Tomen bastante atención, por favor, a este cuadro. Entonces, hemos dicho que la ictericia fisiológica se produce posterior a las 24 horas de vida y esta a los 2 o 3 días empieza a desaparecer, dura menos de 14 días. ¿Ya? En un prematuro puede durar un poquito más, dura menor a 21 días. ¿No? El incremento de la bilirrubina sérica menor de 5 miligramos por decilitro por día es la ictericia fisiológica. La bilirrubina directa menor de 2 miligramos por decilitro o menos del 20% de la bilirrubina total. De esa manera también podemos traducirla. La bilirrubina total es menor de 15 miligramos por decilitro en el neonato a término. Entonces, cuando ya vamos a ver datos de severidad, cuando esta ictericia que se presenta de inmediato antes de las 24 horas de vida,
pasaron los 15 días, acuérdense que en la fisiológica ya a los segundo o tercer día empieza a desaparecer y a los 14 días nada, pero si esta dura más de 14 días, podemos decir que se trata de patológica, y en un prematuro cuando dura más de 21 días. El incremento de la bilirrubina sérica mayor de 5 miligramos por decilitro y de la bilirrubina total o mayor a 15 miligramos por decilitro en el neonato a término, ya nosotros hablamos de una ictericia patológica. Habíamos hablado en la clase anterior también acerca de cómo podemos nosotros identificar por zonas corporales, según la escala de Kramer. Nosotros vamos viendo más o menos el porcentaje de la bilirrubina, ¿verdad? Entonces, si se presenta en cabeza y cuello, podemos traducir de 4 a 7 miligramos por decilitro. En la zona 2, que es hasta el ombligo, de 5 a 8.5. Si esta ictericia avanza hasta las rodillas, nosotros traducimos de 6 a 11.5. Si avanza hasta los tobillos, de 9 a 17 miligramos por decilitro. Pero si esta ictericia ya avanza también zona plantar y palmar, nosotros decimos que se trata ya de mayor a 15 miligramos por decilitro de la bilirrubina total, que es lo que decimos que se traduce ya en una ictericia de tipo patológica, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la identificación por zona en la escala de Kramer, y aquí estamos viendo una escala de Kramer modificada, una nueva, la cual en la zona 1, que decíamos cabeza y cuello, era entre 4 y 7, entonces vemos que es de 5 miligramos por decilitro. Es muy importante que aprendamos a valorar, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros en la zona 2, cuando llega hasta el ombligo, de 5 a 12, y ya pues hasta los tobillos, llega hasta las rodillas de 8 a 16, más o menos. La ictericia hasta los tobillos, 10 a 18, y ya si incluye ictericia plantar y palmar, pues ya estamos hablando de un grado de severidad de mayor a 15 miligramos por decilitro. Entonces, como vimos, tiene un avance a nivel cefálico, ¿verdad? Y va avanzando gradualmente. Y a medida que va avanzando, pues, nos va indicando la severidad del cuadro. Entonces, tenemos que tener nosotros presente este cuadro, este índice de esta escala de Kramer para poder valorar al recién nacido, ¿no? Entonces, ya podemos clasificar nosotros entre la ictericia fisiológica y la patológica, ¿verdad? La patológica, cuando está por más de 14 días y tiene la bilirrubina total mayor a 15 miligramos por decilitro. Una de las pruebas importantes, y fue la que enviamos a hacer en la consulta, cuando hablamos nosotros de las pruebas de Kunz, que son las pruebas de antiglobulina, puede ser la indirecta y la directa. Cuando nosotros hablamos de la indirecta, es la prueba que se le hace a la mamá, donde se van a detectar anticuerpos sueltos en la sangre, ¿verdad? Y la de Kunz, cuando hablamos de la Kunz directa, es cuando se hace al niño, donde se va a ver ya los anticuerpos que están pegados a los hematíes. Entonces, es importante conocer este tipo de prueba, porque nos ayuda pues a hacer el diagnóstico de ciertas incompatibilidades que pueden traducirse en ictericias, en ciertas ictericias patológicas, ¿verdad? Entonces, básicamente esta prueba de Kunz se hace para detectar ciertos anticuerpos que van a atacar a los glóbulos rojos. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario. Normalmente los anticuerpos se adhieren a las sustancias extrañas, como por ejemplo bacterias y virus, y hacen que sean destruidas, ¿no? Entonces tenemos que, es muy importante esta prueba, sobre todo, por ejemplo, cuando queremos ver la sensibilización al RH,
el RH pues es un antígeno, ¿verdad? Es un antígeno, es básicamente las personas que tienen el RH, que es aquella que se descubrió en el año de 1850 en un mono Macacus rhesus, en ese tipo, por eso se le dice RH, se lo conoce, y las personas que tienen, por ejemplo, el tipo de factor RH positivo, tienen pues la presencia del RH, ¿ya? Este factor rhesus o RH como lo conocemos, ¿verdad? Si una mujer, por ejemplo, está embarazada con una sangre RH negativo quiere decir que no tiene el antígeno, ¿verdad? Entonces está gestando a un bebé con una sangre que tiene RH positivo. Ya, puede ocurrir la sensibilización al RH. El bebé podría tener sangre RH positivo, obviamente si el padre tiene sangre RH positivo. Entonces, la sensibilización al RH va a ocurrir cuando la sangre del bebé se mezcla con la sangre de la madre durante el embarazo o durante el parto. Entonces, ¿qué va a hacer? Que el sistema inmunitario de la madre produzca anticuerpos contra los glóbulos rojos del bebé en embarazos futuros. Generalmente esto que les hablo no ocurre en el primer embarazo porque no alcanza a producir. O sea, es algo, es algo extraño, ¿verdad? Para la madre, entonces ella es negativa, o sea, no tiene el factor. En cambio, el bebé positivo envía estos antígenos que para la madre es extraño y trata de defenderse, pero lo que produce son produce anticuerpos de tipo I. Para defenderse contra este antígeno, produce anticuerpos de tipo IgM. Sabemos que los de tipo IgM son moléculas muy grandes. Yo les explicaba alguna vez que no atraviesan la barrera placentaria. Entonces, al no atravesar la barrera placentaria, no va a lograr que ocurra ningún daño en el bebé de tipo anemia hemolítica. Entonces, en el primer bebé, pero ya queda la mamá, queda sensibilizada, y por tanto, al quedar sensibilizada, el siguiente embarazo, como ya queda sensibilizada, ya no va a producir solo anticuerpos IgM, sino IgG. Los IgG sí son moléculas pequeñas que estas moléculas pequeñas que van a hacer que se traduzca en el bebé y que vaya a producir pues la anemia hemolítica, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, conocer esto. Es posible que ya mismo se nos cierre la sesión, entonces vamos a entrar nuevamente con el mismo enlace, por favor. Bien, entonces, una mujer con RH negativo puede recibir una inyección de inmunoglobulina RH, que es la llamada Rogan. Esta siempre evita que ocurra la sensibilización. Los problemas de la sensibilización al RH se han vuelto muy poco frecuentes desde que se desarrolló esta inmunoglobulina. Por eso esta incompatibilidad RH en la actualidad menos frecuente que la incompatibilidad ABO, ya vamos a hablar. Entonces, dado a que ahora se hace la profilaxis, se hace una prevención, nosotros, ¿por qué podemos hacer prevención? Podemos hacer prevención porque, como les dije al principio, pues son anticuerpos, en este de aquí, son anticuerpos que se aplican, que se van a poner a la madre alrededor de las 28 semanas y luego dentro de las 72 horas, después de un parto, después de un aborto, después de una mola o de cualquier procedimiento a nivel del útero, ¿sí? Entonces, quedamos claros que la prueba directa es la que se saca, se hace en el niño, o sea, se saca de la sangre del neonato, en lo cual vamos a encontrar anticuerpos que ya están pegados a las células, están pegados a los eritrocitos, ¿verdad? Y cuando sale la directa que sale positivo, pues salen los anticuerpos pegados a los eritrocitos. Y la prueba de Kunz indirecta, se toma la muestra de la sangre de la madre,
para detectar los anticuerpos circulantes ahí. Creo que sí me hago entender, ¿verdad? Entonces tenemos la incompatibilidad de grupo, tenemos dentro de la incompatibilidad de grupo tenemos el ABO, y vemos que en la actualidad es la causa más común de ictericia y sobre todo es una de las patologías un poco más frecuentes que la incompatibilidad de grupo que la incompatibilidad RH. ¿Ah? Y se va a presentar la ictericia antes de las 24 horas de vida. Cuando la madre es O, esto se da ¿cómo? Cuando la madre es tipo O, tiene de forma natural, va a tener anticuerpos anti-A o anti-B. O sea, la madre, por ejemplo, es tipo O, ¿verdad? Pero el niño, por ejemplo, es tipo A. Entonces la madre va a tener de forma natural anticuerpos anti-A. Y si tiene un niño que es tipo B, la madre va a tener anticuerpos natural de tipo anti-B. Entonces, mire, son anticuerpos naturales que ya tiene la madre. Por ese motivo es que aquí en este caso no podemos nosotros hacer prevención. Por eso es que ni siquiera ante la etapa prenatal podemos nosotros determinar si esta madre durante su parto va a tener después su niño problemas con incompatibilidad ABO, ¿ya? Entonces, es posible, no es posible nosotros hacer el diagnóstico prenatal durante el embarazo, sino al momento del parto vamos a tener, al momento de, puede decirse, del parto, pedimos siempre hay que pedir la prueba, el tipo de sangre en el bebé, para, sobre todo cuando la madre es tipo O, para saber si es tipo A, si es tipo B o también tipo AB, que también se puede dar. En este caso, pues, es importante realizarlo. Y también en la madre siempre igual hay que pedir las pruebas de Kunz. Generalmente se pide es para ver la incompatibilidad de RH, pero no debería realizarse de esa manera, sino hacerlo de forma general y para que pueda haber un tratamiento oportuno, ¿verdad? Entonces, la isoinmunización por incompatibilidad de RH no es frecuente. No es frecuente, ¿por qué? Porque ahora se hace pues la profilaxis a las 28 semanas, generalmente se hace a las 28 semanas cuando el Kunz indirecto es negativo. Es decir, si es positivo el Kunz indirecto, no le vamos a hacer, porque ya está sensibilizada, ahí no le vamos a poner la vacuna, ¿verdad? Eso es importante que sepamos y puede ser una pregunta de examen. Cuando el Kunz indirecto es negativo, entonces ahí vamos a hacer la profilaxis. Ya sabemos que el Kunz indirecto es en la sangre de la mamá, ¿verdad? Y si este Kunz indirecto es negativo, significa que no está sensibilizada, por tanto tenemos que nosotros ponerle la profilaxis, la vacuna de Rogan, a las 28 semanas, y luego a las 72 horas posparto, posaborto, poscesárea, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero si la madre, si el Kunz indirecto es positivo, no hay que ponerle la vacuna, porque se supone que ya está sensibilizada, ¿verdad? Entonces, generalmente, por ejemplo, en la incompatibilidad ABO no se hace profilaxis porque no hay por qué, porque nosotros vemos que son, en la incompatibilidad ABO, son anticuerpos naturales, ¿verdad? O sea, la madre es O y tiene anticuerpos anti-A y anti-B, ¿verdad? En cambio, en el RH no son anticuerpos naturales, sino que son en base a lo que se produce estos anticuerpos de tipo IgM, ¿verdad? Primero. Entonces, en cambio, en este anticuerpo se produce, como dice en la diapositiva, en la incompatibilidad RH, ¿ya? Si la madre es negativa y tiene un bebé RH positivo, la madre tiene un contacto con hematíes RH positivo. ¿Qué va a pasar si tiene ese contacto con RH positivo? Va a reaccionar, va a ser una reacción de anticuerpos y va a formar IgM. El IgM, como son partículas que son muy grandes y no atraviesan la barrera placentaria, no se sensibiliza, no atraviesa la placenta y por lo tanto en el primer embarazo no va a haber problemas.
En el siguiente embarazo sí se va a producir ya inmunoglobulina G, son partículas que van a atravesar la barrera placentaria, que son más finas, ¿verdad? Por la respuesta inmunológica y va a atravesar la placenta. Entonces, ahí es que se va a presentar el problema, a partir del segundo embarazo, de esa razón. Y la vacuna, ya les dije que se aplica cuando hay un PUNS indirecto negativo, que cuando está positivo no se la va a aplicar porque ya está sensibilizado. En este cuadro de acá, vamos a ver nosotros, les hice un cuadro para que vean la diferencia de la incompatibilidad ABO y RH, ¿verdad? La ABO es la más frecuente, la RH por ahora es la más rara, pero es la más grave, porque en este caso se produce una anemia hemolítica, puede haber un kernicterus, hay que hacer exsanguinotransfusión. En cambio, en la ABO, inclusive clínicamente puede ser hasta sintomática y puede producir una ictericia leve. Y la aparición en esta sí va a afectar al primer hijo, ya les dije, porque la sangre de la madre tiene, que es O, tiene anticuerpos naturales anti-A o anti-B. En el RH, como les expliqué, es a partir del segundo hijo. El diagnóstico se lo hace a través del PUNS indirecto, ¿verdad? Y en la RH, PUNS directo o PUNS indirecto, ¿verdad? Entonces, es importante esta prueba, este tamiz, cuando ya decíamos que cuando se hace el PUNS directo es a quién, es al niño, ¿verdad? Entonces, el ABO solo se va a hacer PUNS indirecto porque es a la madre que vamos a hacerle el PUNS, ¿verdad? En el bebé, la RH, sí podemos hacer nosotros un PUNS en el bebé, un PUNS directo, y también en la madre el PUNS indirecto. Entonces es importante que cuando este PUNS indirecto es negativo, es importante saber que tenemos que sensibilizar, o sea, hacer la profilaxis o poner la vacuna. El tratamiento es generalmente en el ABO es fototerapia, en el RH pues es fototerapia, a veces también hay que hacer exsanguinotransfusión, sobre todo cuando la bilirrubina total es mayor a 22 miligramos por decilitro. La prevención ya le dije, la vacunación a embarazadas con RH negativo, con un PUNS indirecto negativo, la primera vacuna a las 28 semanas y la segunda a las 72 semanas postparto. Eso es importante. Otro tipo de ictericia que se presenta también es por la lactancia materna.